Para guardar un archivo de Excel, primero vamos a abrir el programa. Vamos a presionar el botón de inicio o botón de Windows, cualquiera de los dos. Vamos a escribir la palabra Excel y el resultado vamos a ir a la parte derecha de esta ventana. Vamos a presionar donde dice abrir para abrir un nuevo archivo en un formato vacío. Vamos a abrir el que nos viene por defecto, que es un documento en blanco. Una vez que tengamos ya el archivo, podemos ir rellenando todos los datos, agregando los títulos, dándole formatos, combinando celdas, todo lo que queramos hacer. Podemos también ponerle nombres en este apartado, agregar nuevas hojas. Y una vez que tengamos listo el documento, por ejemplo, vamos a proceder a guardarlo. Para guardar el archivo vamos a presionar donde dice en la pestaña archivo, vamos a presionar donde dice guardar como, y en las opciones que nos van a aparecer vamos a darle clic en donde dice examinar. Una vez que presionamos en examinar, nos va a abrir el apartado o la sección de documentos. Estando en la sección de documentos, nosotros vamos a seleccionar la carpeta o podemos dejarlo suelto también, pero recomendación, ponerlo dentro de una carpeta. Yo ya creé una carpeta llamada Excel. Si no tienen la carpeta, vamos a crear la carpeta, nueva carpeta, colocan nombre y dan Enter. Una vez que tengan listo, presionan dentro de la carpeta. Estamos dentro de la carpeta Excel. Le colocamos un nombre al archivo, es muy importante. Ejemplo de cómo guardar Excel. Y una vez que ya tengan el nombre, vamos a presionar aquí donde dice guardar. Presionamos guardar, pero antes verifiquen que sea libre de Excel en la sección de tipo y damos guardar. Y como pueden ver aquí en la parte superior nos muestra el nombre que le hemos establecido al momento de guardarlo. Ahora si nosotros hacemos algún tipo de cambio en el documento, y queremos guardar esos cambios, vamos a ir a la opción de las opciones superior del lado izquierdo y vamos a darle clic en este icono, el cual tiene la etiqueta de guardar. Podemos darle clic en este icono para guardar o presionando la combinación Control G para guardar cambios. Una vez que guardamos los cambios, ya podemos cerrar el documento sin que nos aparezca ningún tipo de mensaje. Cerramos y como pueden ver nos cierra el documento, pero si nosotros nuevamente guardamos el archivo y hacemos cambios y no presionamos en la parte superior y cerramos el documento, nos va a preguntar que si deseamos guardar los cambios efectuados. En este caso son estos 3 cambios. En mi caso yo no lo quiero guardar, así que pongo no guardar y se cierra el documento. Y si vuelvo a abrir, puedo ver que los cambios que había realizado no se guardaron, ya que yo lo establecí de esa forma. En caso de que yo no realice ningún cambio en el documento y presione cerrar, el documento se va a cerrar automáticamente. Y eso es todo. Eso es como guardar cambios y cómo guardar los cambios efectuados después de guardar un documento.